Hola, buenas tardes. Un gusto encontrarnos nuevamente en este ciclo de charlas del programa Agua y Mujer del Departamento General de Agregación. Como todos los primeros miércoles de cada mes, a las 18:30 horas, nos reunimos para poder reflexionar, para poder debatir, junto con expertos que nos van a acompañar, en este caso hoy junto a una amiga, Bárbara Civit, que siempre nos está acompañando en temas muy importantes para, no solo para la gestión del agua, sino un poco también para que podamos como sociedad comprender algunos aspectos tan importantes como conocer y poder calcular cuál es la cantidad de agua que es necesaria para producir los alimentos que consumimos, la ropa que utilizamos, etc. En esta oportunidad me acompaña el director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, Aníbal Mansur, el doctor Aníbal Mansur, bueno, que también nos hará algunos aportes sobre la temática. Así que yo les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Les pido que enseguida vamos a compartir en el chat un link que les pido que por favor todos llenen, porque así vamos formando la base de datos del programa Agua y Mujer y podemos ir compartiéndoles información y los distintos temas de las charlas que vamos a seguir haciendo dentro del ciclo. Entonces, para abordar el tema de la huella hídrica, hoy, como les decía, nos acompaña una ya amiga de la casa, la doctora Bárbara Civit. Ahí voy a corregir porque se nos había escapado un segundo apellido y ya me aclaró Bárbara que es solo Bárbara Civit. Bárbara es doctora en Ingeniería Química, ella es ingeniera química, investigadora independiente del CONICET, miembro de la Red Iberoamericana de Ciclos de Vida y de la Red Argentina de Ciclo de Vida. Su disciplina científica es el ambiente, la conservación y la sustentabilidad. Se especializa justamente en todo en materia de sustentabilidad y del ciclo de vida de los productos. Su lugar de trabajo es el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Bárbara tiene un amplio currículum donde se destaca su calidad de profesora adjunta en sustentabilidad de la cadena de suministro y del ciclo de vida de productos, procesos y servicios del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional. Es profesora en numerosos posgrados, tanto nacionales e internacionales. Es autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas, tanto locales, nacionales como internacionales, y autora de también numerosos capítulos de libros y de libros. Así que bueno, tratando de hacer una síntesis de la larga trayectoria de Bárbara en esta temática. Y bueno, te dejamos, Bárbara, para que nos cuentes, para que puedas comentar a todos los que hoy nos acompañan sobre la temática de la huella hídrica. Un pequeño anuncio, siempre les hemos comentado que la intención de este ciclo de charlas es que sea algo, que sea un intercambio ameno con quienes nos acompañan, quienes participan y nuestros invitados, los expositores invitados. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren ir haciendo consultas, bueno, levantan la manito y ahí nosotros les habilitamos el micrófono para que Bárbara pueda ir respondiendo las preguntas. Bueno, y al final tendremos oportunidad también de conversar un poco más junto a Aníbal sobre la temática. Así que bueno, sin más introducción, Bárbara, te dejamos. Bueno, muchas gracias
Marcela, Aníbal, por la invitación. Y bueno, buenas tardes a todos los que están participando, los y las que están participando en esta charla. Yo le contaba a Marcela que, bueno, la verdad que me parece interesante que podamos hacer una charla de los dos lados, es decir, que ustedes también puedan participar y comentar, así que me parece que va a ser algo más desestructurado. Es interesante también poder, como vamos a hablar de huella hídrica y consumo, o en los productos que consumimos, la postura nuestra como consumidores es sumamente importante y esa es la que tenemos que tratar de explotar hoy en la charla. Yo les voy a compartir una especie de presentaciones, tiene un formato de página web, pero solamente como para que tengamos algunos disparadores y nos vayamos ubicando en qué estamos hablando. Bueno, fundamentalmente lo que nos ocupa en esta reunión es ver el agua en los productos que consumimos. Estos productos pueden ser tanto bienes como servicios. Nosotros decimos que la palabra producto engloba eh, estos elementos que pueden ser productos, por ejemplo, los alimentos que compramos, nuestra ropa, no sé, cualquier elemento un libro que a nosotros eh, tengamos en nuestra casa o equipamiento deportivo, cualquier producto que nosotros vamos a un comercio y adquirimos. Y por otro lado también se incluyen los servicios. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué tendrá que ver el agua en los servicios? Bueno, en los servicios que nosotros también consumimos como consumidores, hay agua asociada y ahora vamos a ver cómo y por qué. Esos productos, perdón, esos servicios pueden ser, por ejemplo, yo les he puesto algunos ejemplitos, pero puede ser el servicio de internet o nuestra póliza de seguro o la recolección de los residuos domiciliarios. Y también hay actividades que tienen que ver con la recreación, por ejemplo, cuando hacemos turismo. En ese caso también tenemos agua asociada y nosotros consumimos ese servicio, por decirlo de manera simple y sencilla. Bueno, recién Marcela les decía que formo parte de algunas redes. Eso nos ha permitido formar estas redes de trabajo en temas de análisis de ciclo de vida, que ya les cuento qué es, y de huellas, huella de agua, huella de carbono, huellas ambientales, huella ecológica. Y entonces estas redes lo que permiten es poder diseminar estas herramientas, tanto que nosotros decimos que tienen enfoque de ciclo de vida, porque se evalúa todo el ciclo de vida de un producto, bien o servicio, o de una actividad, y entonces nos permite tener una visión completa del impacto, del impacto que eso tiene sobre el ambiente. Entonces, estas redes nos permiten justamente poder interactuar con otros grupos, tanto acá en la Argentina hay grupos que tienen una trayectoria amplia también en estos temas y en desarrollar perfiles ambientales de productos, sobre todo asociados a las economías regionales. Y bueno, en la red iberoamericana ocurre algo similar con otros países y esto es bastante relevante, por eso lo menciono, porque a lo mejor ustedes también se interesan y de alguna manera pueden llegar a participar, si bien se participan redes nacionales, es interesante ver cómo estas metodologías en Latinoamérica han ido creciendo, empezaron en algunos países y en este momento la red iberoamericana tiene prácticamente el triple de redes nacionales participando. Pero bueno, vamos al tema directo. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué usamos agua diariamente y cuánta agua usamos?
¿Para qué usamos agua? Me van a decir, a ver, todos usamos agua de la misma manera. Sí, por supuesto, pero no todos tenemos las mismas necesidades de uso diario, ni usamos la misma cantidad de agua. Entonces, si quieren pueden abrir los micrófonos y respondamos, ¿para qué usamos agua diariamente? Y si alguien se anima a decir cuánta agua usamos, fenómeno, que lo diga, no importa si está cerca o lejos de la realidad, porque en realidad no hay un número único. Todos tienen posibilidad de activar sus micrófonos, así es que cualquiera que quiera participar y contestar, simplemente activa su micrófono y puede interactuar con Bárbara. Todos calladitos. Nadie se anima. Bueno, yo digo 300 litros por día. 300 litros. ¿Y para qué? Bueno, para cocinar, para mi higiene, para la higiene de la casa, para la higiene de la ropa, etcétera. Digamos, me imagino que consumo, no sé, 300 litros. Bueno, ¿alguien más quiere opinar para qué usamos agua o tienen idea de cuando, no sé, preparamos nuestros alimentos, que lavamos las verduras, ponemos a hervir, por ejemplo, o las cocinamos y después tenemos que lavar lo que utilizamos, ya sea manualmente, hay quienes tienen también lavavajillas, ¿tienen idea cuánto consumen lavavajillas que compraron? ¿O cuánta agua consumimos cuando lavamos los platos? Por supuesto que si es una familia pequeña o uno vive solo, a lo mejor piensa que consume menos agua que una familia numerosa o muchas personas que viven en un lugar. Pero bueno, ¿cuánta es esa agua? Si no quieren hablar, lo pueden poner en el chat. Yo creo que consumimos en función de lo que Irrigación entrega. En Mendoza consumimos bastante más de 300, pero bueno, en el área metropolitana andamos rondando los 400 litros por persona por día. Eso, bueno, también. de una forma estimada, ¿no? Pero bueno, más o menos. Sí, por ahí anda. Bueno, fíjense, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en realidad necesitamos para lo básico y lo mínimo, para poder cumplir nuestras necesidades básicas y que haya una reducción de los problemas asociados a la falta de uso o a la falta de acceso al agua, entre 50 y 100 litros por persona por día. Eso es el rango básico con que nosotros podemos satisfacer la mayoría de nuestras necesidades. Ahora, justamente por eso se dice que el acceso al agua es un derecho humano y el abastecimiento de agua y saneamiento para todas las personas tiene que ser de una manera continua y suficiente. ¿Para qué? Para poder cubrir esos usos domésticos, que tienen que ver, como decía Aníbal, en nuestra higiene personal, en poder lavar nuestra ropa, en poder cocinar y lavar nuestros alimentos, poder limpiar nuestra casa, y poder, por ejemplo, ¿qué pasa? Marcela decía, acá se consume más. Sí, en realidad, cuando uno hace un relevamiento del consumo, en los hogares suele ser bastante más elevado que estos 50 o 100 litros, y en algunos casos encontramos rangos acá en la Argentina, no solamente en Mendoza, en otras provincias también, que varían entre los 450 litros hasta los 650 litros por persona por día. Entonces nos damos cuenta que estamos 6 veces, en algunos casos 6 veces por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces vemos también que hay varias campañas que proponen disminuir el consumo de agua domiciliario en los hogares, en la oficina, en la escuela, en el trabajo donde estemos, usando distintos dispositivos, por ejemplo, dispositivos
que permiten el cierre rápido de las canillas, entonces de esa forma se ha encontrado que se puede ahorrar incluso hasta un 30% de agua, o si vamos a hacer el lavado de nuestra vajilla a mano, jabonar y no tener el agua corriendo, lo mismo cuando nos lavamos los dientes o hay que afeitarse, los hombres que se afeitan la cara, bueno, juntar el agua y no tener el agua corriendo, o los baños, que sean duchas cortas. No siempre es necesario hacer un baño de inmersión. Bueno, hay muchas recomendaciones para que podamos utilizar menor cantidad de agua, y también ocurre que tenemos que tener en cuenta el agua asociada a los jardines. Hay una población, una parte de la población que vive en departamentos o en casas con patios que no requieren el riego de jardines o de arbolado, y hay otras que sí. Entonces, ese riego también insume una cantidad de agua que la tenemos que asociar a esa cuota diaria que nosotros consumimos para nuestras necesidades. Entonces, eso, por un lado, se les ocurre a ustedes algunos mecanismos, en realidad hay varios mecanismos, y yo ya mencioné algunos, pero ¿se les ocurre a ustedes mecanismos que podemos hacer para disminuir, por ejemplo, el agua de riego de los jardines? Porque pensemos también que el agua que nos llega a nuestros hogares es agua que ha pasado por un proceso de saneamiento, es agua limpia y segura. Entonces muchas veces también, y esto irrigación lo tiene muy claro, se riega con agua que en realidad podría utilizarse para otros usos. No es necesario que reguemos el jardín o el arbolado público con agua que pasó por un proceso de saneamiento como la potabilización. Entonces, ¿a ustedes se les ocurre algo que podamos hacer para disminuir ese consumo de agua que fue saneada y que es necesaria para mantener la higiene y la salud de las personas? Ahí escuché una voz. Muy calladitas están. Si bien este ciclo está pensado para mujeres, veo que también hay hombres, así que en realidad podemos opinar tanto mujeres como hombres de la misma manera, porque somos todos consumidores. Importante me parece que se va dando, ¿no? Un poco cambiar el tipo de plantas que usamos, digamos. Es decir, empezar a usar y empezar a valorar toda aquella partización que tiene otro requerimiento hídrico o de agua más asociado a nuestra región. Creo que es un tema que empieza a valorarse cada vez más y creo que es muy importante. Es decir, Tal cual. los otros días veía en una rotonda de un municipio, creo que de Luján. Anteriormente había pastos que regaban camiones, ahora han puesto coirones que se manejan, que prácticamente no, coirones y piedras que muy lindo y que no requieren riego. Entonces, bueno, este modelo cultural creo que es importante, ¿no? Ir pensando en él y ir cambiando. Tal cual. Ahí mira, Constanza Crescitelli nos dice, y está buenísimo el aporte, el reuso de aguas grises en los hogares. Y ahí recién vos comentabas, Bárbara, esto de cuánta agua gastamos en el lavado de verduras, y esa agua que utilizamos quizás sería conveniente lavarla en un recipiente. Entonces, inmediatamente lavada la verdura, poder, por ejemplo, la lechuga, bueno, salir con ese recipiente afuera y echárselo a las plantas, ¿no? Eso hago yo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, porque quizás está planteado el tema del reuso del agua. Siempre cuando hablamos del reuso, ya inmediatamente pensamos en las aguas grises, es decir, aquellas que tienen un sistema de doble cañería, ¿no es cierto? Hay un nivel de tecnificación más sofisticada, pero podemos llegar a cosas tan pequeñas como, ahí también Catalina nos dice que ella también lo hace, esto de, bueno, si voy a lavar la lechuga o voy a lavar las papas antes de pelarlas, lo hago en una fuente, en algún recipiente, y puedo utilizar, bueno, salgo y se lo echo a las plantas, ¿no? O el agua después
de haber hervido la verdura, la dejo enfriar y también la puedo reutilizar. Es decir, cuando hablamos del reuso, no tenemos que irnos tan lejos y pensar, ¿no?, el reuso después de un tratamiento primario, secundario, sino el poder volver a usar el agua que hemos utilizado en alguna actividad tan sencilla como lavar verdura. Tal cual. Y es agua que además no ha tenido detergente ni otros Exacto. químicos que perfectamente uno puede reutilizarla hasta en las macetas. Exacto. Pero sí, eso es genial. Y la otra cosa es que pienso que también se podría, que de hecho se está haciendo en varios lugares ya. Nosotros hicimos un trabajito hace poco de la recuperación de aguas grises de los hogares para barrios nuevos en los que ya se incluya ese sistema, porque es muy distinto cuando la casa ya está construida y uno tiene que armar todo un nuevo sistema para recuperar, y a lo mejor es una inversión que cuesta hacerla, pero si en los barrios ya se incluye ese sistema, lo que resultó interesante es que no solamente se recupera esa agua, sino que se pueden regar no solo los jardines, sino los espacios vegetados comunes, y también en algunos casos se puede regar hasta fincas aledañas, que vieron que en este momento se da mucho la compra de terrenos o la explotación de terrenos que eran antiguamente rurales en residenciales, y quedan fincas aledañas que a lo mejor se podría utilizar de esa manera, y entonces es una forma más de darle una oportunidad al crecimiento en un oasis irrigado que nosotros sabemos claramente que es bastante limitado en nuestra disponibilidad de agua. Pero bueno, genial todo lo que ha salido de... acá también hay agrupar las plantas según cantidad de agua que necesitan, regar de noche, excelente, y colocar bandejas debajo de las macetas para guardar el agua sobrante. Utilizar abonos o corteza de planta para conservar la humedad. Claro, son todas prácticas que nos ayudan a conservar el agua que tenemos, y a no necesitar agregar más agua o sacar más agua para riego. Ahora, todo lo que hemos charlado hasta recién es lo que nosotros conocemos como agua directa. Es el agua que usamos directamente para nuestras necesidades. Pero hay una cantidad de agua que usamos o consumimos. En realidad, cuando hablamos de huellas, hablamos de consumo. Si nosotros usamos simplemente el agua y esa agua no tiene ninguna modificación ni de cantidad ni de calidad, no se habla de la palabra consumo y no podríamos calcular una huella asociada a ese uso. Sí pasa cuando cambia ya sea la cantidad o la calidad respecto de un estado inicial, y entonces en ese caso sí hablamos de huella porque hay un consumo, nosotros decimos que hay una apropiación de ese recurso por parte de la humanidad para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, es agua que estaba disponible y que la estamos usando para un bien propio, para satisfacer una necesidad humana. Entonces, hablamos de consumo en esos términos. Pero ¿cuánta es esa agua que consumimos y no vemos? Yo les puedo decir que en esto que hemos estado charlando del agua dentro de nuestro domicilio, Marcela decía 400 litros más o menos, acá en Mendoza estamos cerca de los 470 litros por persona, y tenemos esa cantidad, que la podríamos reducir, por supuesto, pero es esa cantidad. Pensemos ahora el agua que consumimos pero que no vemos, que no es la que abrimos la canilla y sale, y que gracias a Dios tenemos la suerte de abrir una canilla y que salga agua. Miren, por ejemplo, una cajita de puré de tomate. Para tener esta cajita de puré de tomate hizo falta un cultivo de tomate, es decir, tener la finca que nos da el tomate para industria y que vamos a después procesar y tener el puré de tomate. Y en esa finca hizo falta poner agua para riego, energía eléctrica si es con riego presurizado, por ejemplo, combustible para las tareas de labranza que se hacen en un tractor, distintos insumos
agroquímicos, insumos de fertilizantes, y se generan residuos. Pero también acá se produce lo que se conoce de evapotranspiración de este cultivo, es agua que se evapora y que transpira la planta, y entonces esa cantidad de agua también la contabilizamos, no solamente la que aportamos, sino lo que vamos a contabilizar es la que efectivamente se usa para que ese cultivo crezca. Y también tenemos que tener en cuenta cuánta es el agua que se requiere en la industria. Hay un transporte que lleva los tomates, en este caso los tomates, hasta la planta procesadora para hacer el puré de tomates. Ese transporte también tiene asociada agua, porque para poder tener el combustible y todos los elementos que están asociados al medio de transporte, hizo falta agua en alguna parte de su cadena de suministros o su cadena productiva. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a armar esto que se llama ciclo de vida del producto? Que no solamente nos quedamos en una etapa, sino que vemos todas las etapas del ciclo de vida de un producto. Y vamos viendo, además, los recursos. En este caso estamos viendo solamente agua, pero podríamos ver también otros recursos como energía, como uso del suelo, otros recursos que se requieren para que estos productos, ya sean bienes o servicios, los podamos tener accesibles y consumir nosotros. Entonces, en la parte de industria tenemos también agua asociada al envase. Este envase se hace con una caja de cartón que tiene a su vez una lámina de aluminio y dos láminas de polietileno. Entonces, para todos esos materiales también hizo falta agua. Si yo abriera este gráfico, tendría distintas ramas de cada uno de los insumos en los que se requirió agua para su obtención. Y finalmente tenemos la cajita de cartón que se pone, además, no se alcanza a ver acá posiblemente, pero por ejemplo lo tenemos en un pallet, que ese pallet es de madera, para lo cual también hizo falta agua para poder obtener esa madera porque se regó los forestales de donde se sacó la madera, y otros insumos como por ejemplo el stretch con que está envuelto las cajitas. Entonces, fíjense que si ahora nosotros pensamos cuando vamos al súper y llenamos nuestro carro o parcialmente lleno, nuestro carro con distintos productos, vamos a tener que pensar la cantidad de agua que se requiere para poder tener cada uno de esos productos que hemos incorporado a nuestro carro y que vamos a llevar a nuestra casa, que posiblemente algunos después necesitemos lavar, necesitemos hervir, necesitemos después lavar los platos y demás. ¿Se dan cuenta cómo ahora se integra una cantidad de agua que no vemos, pero que en realidad se utilizó y que se extrajo de alguna parte puede ser de acá de la Argentina, puede ser de nuestra provincia o incluso del mundo? Hay muchas cosas que nosotros traemos o que consumimos que vienen de otras partes del mundo y se requirió extraer agua y usar agua y devolver agua posiblemente sucia en otras partes del mundo. Por ejemplo, nuestra vestimenta. La mayoría de nosotros, si se fija la etiqueta que tiene de alguna de las prendas que tiene puesta, viene de algún lugar o puede venir de algún lugar de Asia. Y esa agua se utilizó allá. Eso es lo que ustedes pueden haber escuchado alguna vez, el comercio de agua virtual, cuando viene un producto de otro sitio y se utilizó una cantidad de agua necesaria para producir ese producto, se dice que hubo un comercio virtual de agua, porque no es real que se trajo agua para producirlo, sino que es el agua que se necesitó para producir ese producto. Y al traerlo de otro sitio, se dice que es un agua virtual. Pero eso también pasa, lo que va de acá de Mendoza, esta cajita de tomate que se produce acá, se consume posiblemente en Santa Fe, o en Buenos Aires, o en Santa Cruz, en distintos lugares, y ahí también tenemos ese intercambio de agua virtual. ¿Quieren preguntar algo sobre lo que nosotros consumimos, sobre esta cantidad de agua? Yo les puse acá unas gotitas para que ustedes identifiquen que a veces hay ciertos procesos que requieren más agua que otros, y esto es lo que nosotros evaluamos después con una huella. Vemos en qué etapa del ciclo de vida de ese producto se produce la mayor contribución o el mayor consumo de agua, y
cuánta agua es. Acá es solamente los productos que compramos para comer. Pero con la ropa, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo? Miren, analicemos este caso de un jean. Ahí yo, si después Marcela querés compartir el link no hay problema, ustedes pueden entrar al estudio. Esto es un estudio que está público, que lo hizo Levi's para su jean 501, que es uno de los más conocidos, los más emblemáticos, y ellos quisieron analizar qué es lo que pasa con la huella de un par de jeans, de un pantalón. Y fíjense que encontraron que hay dos etapas que más contribuyen a la huella de agua de este pantalón, y es, por un lado, la parte de uso, es decir, una vez que uno adquirió el jean, las veces que los tiene que lavar, cómo lo lava, qué productos utiliza. Entonces ahí se ve no solamente la cantidad de agua que utilizamos, sino la calidad que queda en el agua una vez que se utilizó o se consumió esa agua. Y por otro lado, el otro punto significativo fue la producción primaria de la fibra de algodón, perdón, ese es mi perro, de la perdón, ahí está. Bueno, la fibra de algodón que se utiliza para poder industrializar ese género, esa tela con que se fabrica después el pantalón. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cuánta agua se utiliza para fabricar y usar este jean? El equipo de Levi's que hizo el estudio encontró que era aproximadamente unos 3.780 litros de agua para fabricar y usar un jean. Y entonces entre las recomendaciones que ellos hacen es, por ejemplo, el tipo de uso. Encontraron que cuando hicieron el estudio, que el jean se lavaba después de 2 usos. Y entonces una recomendación es lavarlo después de más usos. Ellos recomiendan 10. Pero bueno, uno puede encontrar un mecanismo que ese sí lo podemos controlar nosotros porque es en nuestro hogar. Entonces nosotros podemos decir, lavo la ropa que no está manchada, que no está sucia, que, bueno, que está en condiciones de volverse a usar, como puede ser el caso de un jean, más espaciadamente, y entonces reducimos el agua asociada al lavado de esa prenda en particular. Y así podremos hacer con otras prendas. No todas pueden ocurrir lo mismo y hay otras que hay que lavarlas diariamente o después de un solo uso. Pero en las que sí se puede, esa es una recomendación que hace el fabricante. Y esa recomendación nos ayuda a nosotros como consumidores para poder hacer un buen uso del producto que estamos adquiriendo. Ellos por su parte recomiendan y encuentran otras maneras de reducir el agua, tanto en la producción de la fibra de algodón como en las otras etapas, porque hay una etapa de teñido, hay una etapa, bueno, industrial de la confección, hay residuos que se producen y demás. Y hablando de residuos, también tenemos que pensar que cuando nosotros tiramos lo que vamos descartando de los productos que utilizamos, es más difícil con los servicios ver este desperdicio. Pero con los productos es bastante sencillo. Recién Marcela hablaba de lavar la lechuga en un recipiente. Eso muchos lo hacemos porque lavamos la lechuga y le ponemos unas gotitas de vinagre o unas gotitas de lavandina para poder desinfectar la lechuga. Es una práctica habitual que hacemos. De la misma manera nosotros muchas veces tiramos un montón de hojas de lechuga y entonces no estamos solamente tirando el agua con que la lavamos, sino que en el fondo estamos tirando también agua que se requirió para producir esa lechuga, no solo en el riego, sino en toda esa cadena que yo les mostré recién del tomate, que es necesaria. Entonces, con nuestros residuos, si nosotros pensamos que un 3, un 10, un 12% de lo que consumimos va a los residuos, esa cantidad también la podemos hacer una analogía en agua. Es agua que va
a un residuo. Muchas veces es necesario, no queda alternativa porque está en mal estado, porque se venció o por la razón que sea, pero otras veces sí son pérdidas que podemos evitar. Entonces, nosotros como consumidores a veces no estamos muy alertas de estas cuestiones más indirectas del consumo de agua, y sí estamos alertas de cerrar la canilla, de lavarnos los dientes sin que corra el agua y demás, pero no tanto de estos productos o de esta agua que esté incluida en los productos. Por eso la huella hídrica o la huella de agua, ya vamos a ver, ya les digo la diferencia, son tan importantes, y sería genial que nosotros podamos tener, y en eso en el grupo también estamos intentando trabajar en este tema, para poder tener un indicador en los productos que nos ayude a nosotros como consumidores a elegir, que hoy es muy escaso y prácticamente no lo encontramos. Y la última pregunta que tengo, como para que después podamos debatir y charlar, ¿es lo mismo consumir agua en cualquier lugar del mundo? Claramente no. Nosotros sabemos, y porque nos toca vivir en una zona en que llevamos años en emergencia hídrica, porque sabemos que dependemos de las precipitaciones níveas para abastecernos del agua superficial, que el agua subterránea que está sumamente reglamentada y controlada para su uso, y entonces acá en irrigación nos lo pueden certificar totalmente a eso, porque justamente no es que uno puede hacer una perforación y sacar agua como se le da la gana o como quiere. Nosotros tenemos una situación diferente al resto fíjense en este mapita que yo les puse acá, estos son indicadores de impacto. Fíjense que la zona roja que se ve es donde hay mayor impacto por escasez de agua, y las zonas verdes y amarillitas son las que hay menos. Entonces, no es lo mismo extraer y usar o consumir una cantidad de agua asociada a un producto en una región donde el agua es muy escasa, la disponibilidad de agua es escasa, ya sea porque hay escasez física o hay escasez incluso económica, a ese mismo producto haberlo obtenido en una región donde el agua no es un problema. Entonces, la diferencia entre estas huellas, cuando hablamos de huella hídrica o huella de agua, es justamente esa. La huella hídrica nos dice la cantidad de agua asociada a la producción de un bien o un servicio, y la huella de agua nos dice cuánto es el impacto por haber consumido esa cantidad de agua para producir un bien o un servicio y consumirlo también. Y no solamente esa, la disponibilidad respecto de la escasez, sino de cuán degradada ha quedado o no el agua, porque eso también es algo que tenemos que valorar y decir, bueno, a ver, esa agua quedó con un grado de toxicidad que puede ser perjudicial para la salud o para los ecosistemas, o hemos agotado un determinado recurso y por lo tanto la escasez es mucho mayor, como podemos ver en esto es un mapita de escasez, de impacto por escasez. Entonces nosotros eso lo podemos ver claramente. Y bueno, para ir cerrando y abriendo este debate, como conclusión, tenemos que entonces pensar en que nosotros generalmente estamos parados acá, en donde dice consumo, y tenemos que poder empezar a imaginar que cada producto que adquirimos y cada servicio o actividad que consumimos de alguna manera, tienen incluidos además el agua que se utilizó en la producción primaria, en la industria, en su distribución y comercialización, nosotros en nuestra casa, que es lo que podemos controlar con mayor facilidad, y finalmente, ¿qué pasa en esa cajita de tomate una vez que la puse en el tacho de basura? ¿A dónde fue a parar? Si eso fue un relleno sanitario, un basural a cielo abierto, si se recuperó ese material o no. ¿Qué hice yo para que ese material se pueda recuperar? Porque si lo tiro todo empastado, a lo mejor después es más difícil su reuso o su recuperación. ¿Qué hago con el jean una vez que no me entra? ¿Lo uso para trapos para limpiar? ¿Lo devuelvo a algún lugar en donde pueden transformarlo en otro producto y se les tira su vida útil? Es decir,
Hay varias cuestiones que nosotros nos tenemos que plantear como consumidores para poder hacer más eficiente estas cantidades de agua y su impacto asociado. Entonces, para terminar, podemos decir que estos indicadores lo que nos permiten es, por un lado, conocer la cantidad de agua asociada a un bien, como puede ser la cajita de tomates, a un servicio, como puede ser el servicio de internet o la recolección de residuos, sino que también podemos conocer qué implica desde el punto de vista del impacto que ese consumo produce, tanto en disponibilidad, por escasez, o en disponibilidad por degradación. ¿Por qué se dice disponibilidad? Porque si el agua ya quedó con una calidad distinta, inferior a la original, esa agua no está disponible para su uso de la misma forma que lo estaba antes de entrar al circuito de ese producto que yo consumí. ¿Me explico? Es decir, por haber usado y consumido agua en una determinada cadena productiva, yo puedo haber modificado la calidad inicial. Entonces ya no tengo más esa agua disponible y hay que hacer un proceso de tratamiento, por ejemplo, y ese proceso de tratamiento requiere del uso de energía, de más agua, de otros recursos. Entonces decimos que hay una disponibilidad que puede estar determinada por la escasez, porque no tengo suficiente agua disponible, o por la degradación, porque la tengo disponible pero no en la calidad inicial o requerida para un determinado fin. Entonces, bueno, la pregunta que queda para que charlemos o debatamos es qué podemos hacer nosotros como consumidores, y yo los invito para que puedan entrar después, si quieren, acá les dejo el botoncito este que es un link, a un calculador de huellas que nosotros desarrollamos en la UTN hace unos años atrás, que en este momento está en etapa de actualización. Se están actualizando no solamente los valores con que calcula el impacto, sino la manera de preguntar, porque este calculador se hizo pensando en niños, sobre todo. Entonces hay preguntas, va a quedar una versión para niños y estamos actualizando una versión más para adultos. Pero lo pueden usar y pueden chusmear cuánto les da la huella personal de acuerdo a una serie de preguntas que se les realiza. Bueno, y nada más. Muchas gracias por su atención, y abro el espacio para que charlemos y pregunten lo que quieran preguntar. Y yo responderé en la medida de mi conocimiento. Bueno, Bárbara, la verdad que espectacular tu presentación, por sobre todo por cómo nos llevas a reflexionar, ¿no? En cosas, esto primero que planteas de cuánta agua que no vemos, ¿no? Porque siempre vemos y sabemos y creo que están todos los chicos en la escuela o en la familia, ya tenemos la conciencia de decir, bueno, cerrar la canilla cuando te lavas los dientes, pero la verdad que hoy nos hemos puesto sobre la mesa, es decir, bueno, ¿y qué hacemos respecto de ese consumo de agua que no vemos? Es decir, que creo que es un interrogante muy movilizador y que creo que es el puntapié para pensar mucho. Ahí había una pregunta en el chat, creo que preguntaba Natalia, si hay forma de seleccionar los productos en función de que, bueno, que tengan menor impacto respecto del agua. ¿Cómo sé yo cuando estoy frente a la góndola de las cajas de tomatito cuál comprar? ¿Puedo tener esa información o no está disponible para el consumidor? Lamentablemente, hoy no está disponible para el consumidor. No hay una... A ver, en la Argentina en particular y en el mundo en general, es un tema que se viene trabajando hace aproximadamente unos 10 años de manera global, y hace menos años, no les digo que, no sé, no mucho más de 5 años, particularmente en nuestro país,
el tema de generar primero el conocimiento de esa cantidad. Es muy difícil poder informar un valor que no está medido, que no está cuantificado. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esa información, que en eso somos varios grupos que estamos trabajando, ahora incluso desde el Instituto Nacional del Agua también se está trabajando para tener algunos valores de productos regionales sobre todo, pero yo creo que a eso vamos, a poder encontrar la manera de comunicarle al consumidor. De hecho, hoy hemos estado discutiendo, hay una estrategia nacional de consumo sustentable que se está gestando a nivel nacional. Yo tengo que interiorizarme todavía más también, pero estas cuestiones se están ya planteando seriamente, porque es necesario que el consumidor también tenga esa opción de elegir. Hay mucha gente comprometida con el cuidado de los recursos, con poder tomar decisiones que sean más sustentables o más saludables, pero si no tenemos la información, es muy difícil. ¿Cómo hacemos para elegir? La pregunta que hace Natalia es excelente, porque ¿cómo hacemos? Bueno, sin tener los datos, yo les puedo decir que nosotros podemos pensar, hay información de otros sitios, no solamente de acá de la Argentina, sino que hay datos promedios mundiales que uno puede encontrar, y entonces uno ve que para producir un determinado alimento, por ejemplo carne, se requieren tantos litros de agua. Para producir un kilo de pan, tantos litros de agua. Un kilo de tomates, tantos litros de agua. Y de esa manera poder elegir, por ejemplo, un plato de comida que tiene un bife, una porción de arroz, papas fritas y tomate, tiene aproximadamente asociado unos 2.400 litros de agua. Eso solamente en volumen, es decir, que si nosotros pensamos el agua que usamos para lavar los platos, para lavar el tomate y las papas que se hicieron, y para cocinar el arroz, y la que tomamos ese día en un almuerzo, estamos cerca de los 2.800 litros de agua. No reales, sino virtuales, pero en realidad sí se usó realmente en otro sitio para producirlo, no en nuestra casa, pero sí afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos tener ciertas estrategias, tratar de conocer, tratar de elegir las combinaciones de productos que hacemos, pensar en el agua asociada a los envases. Hay movidas muy importantes de poder reducir el uso de productos envasados, y si usamos envases, porque es inevitable, averiguar cuáles son los sitios donde nos reciben esos envases, que se hace después una recuperación. Y entonces, bueno, hay varias estrategias que podemos usar hoy los consumidores para reducir esa agua indirecta que nosotros tenemos asociada a nuestro consumo. Que yo no les digo dejemos de consumir, es inevitable, todos tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que movernos, tenemos momentos de esparcimiento. La idea no es dejar de consumir, sino es consumir inteligentemente. Exacto, es decir, el consumo inteligente o el consumo responsable, que quizás con pequeñas acciones podemos ir haciendo. Vos ponías el ejemplo de la planta de lechuga, bueno, que tiramos hojas, porque bueno, quizás es hacer una compra inteligente, entonces bueno, no comprar un montón de lechuga para que después tengamos que tirar, sino ir todos los días a comprar la planta de lechuga que vamos a consumir, es decir, consumir con conciencia, como dice Catalina, y de manera inteligente. Bueno, acá todos están poniendo mensajes de que les ha gustado mucho la charla, preguntan, Silvana, si se desarrollarán algunas actividades para niños en edad escolar. Es también muy interesante desde Irrigación. Nosotros fomentamos mucho la educación, tenemos un equipo, de hecho están presentes las chicas de educación aquí en este momento, para donde, bueno, todas estas actividades, para nosotros sabemos que los niños son la semilla, ¿no? Y allí es donde
tenemos que inculcarle todas estas cosas, aun cuando nosotros todavía tenemos mucho para aprender y podemos llegar a este consumo responsable y con conciencia. Sí. Yo quería dejarle la palabra ahora para hacer el cierre a Aníbal, para que podamos cumplir con el horario que siempre nos hemos propuesto de 1 hora de charla. Y bueno, te dejo un poco, Aníbal, el cierre desde el lugar de por qué para Irrigación este era un tema importante para compartir en este ciclo de charlas. Sí, digamos, a mí hay 2 o 3 aspectos que siempre me gusta repasar. El tema básico del ambiente en general, ¿no? Es que siempre es muy difícil vernos. Bueno, como en cualquier, como en cualquier, creo que excede, ¿no? Eso, como es esa frase bíblica que dice: fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, en el ambiente es esto. Entonces, el ambiente siempre el problema es lo externo, ¿no? Entonces es muy difícil darle dimensión darnos dimensión a nosotros mismos. A mí me gusta, sigo un blog ambiental donde una vez había un título que el problema no siempre en el ambiente son los pocos malos, sino que a veces somos los muchos buenos, digamos, porque en definitiva, si nosotros vemos ese yin, si yo pongo esos 3.700 litros, pero lo multiplico por millones y millones y millones, digamos, y que no le demos un uso responsable, y evidentemente la industria del yin ya sí tiene muchísimo impacto. Entonces, todas las estrategias, y por eso me encanta el tema huella, y nos permite vernos integralmente, vernos e involucrarnos. Y me quedo también con la pregunta de Marcela. Nosotros en Mendoza tenemos un modelo cultural, evidentemente nos hemos desarrollado en áreas irrigadas, y si bien en nuestra vendimia nos recuerdan que somos los sufridos agricultores que vencieron al desierto, en realidad en nuestra vida cotidiana, y yo lo veo desde siempre, nos hemos criado con un uso poco responsable del agua, no siguiendo ese parámetro, digamos, de escasez que mostraba en esa tan linda imagen que mostraba Bárbara. Es decir, evidentemente, y lo tengo, por ejemplo, en mi familia éramos poco de salir a las zonas áridas, entonces si yo tengo mi vida de niño era bañarme en canales de riego, vivir con arboleda, nunca me faltó el agua. Es decir, ¿dónde ha estado el desierto en nuestra vida? Y ese tema de nuestra cultura de oasis lo tenemos muy arraigado. Entonces, ahora nos encontramos en una situación que nuestro modelo se empieza a resquebrajar. Es decir, empezamos a tener un cambio, tenemos una oferta de agua también decreciente, tenemos un aumento de la demanda, y evidentemente con esta crisis hídrica vemos, y no nos deberíamos sensibilizar, montones de zonas que ni siquiera le podemos abastecer para las necesidades mínimas. Por ahí vemos que determinados barrios están teniendo a veces 3, 4 días sin agua, y evidentemente tenemos que involucrarnos en ese cambio cultural, en ese cambio de gustos, salir de ese modelo, esas parquizaciones tipo inglesas que teníamos con los pastos verdes, con determinado tipo de consumo. Bueno, tenemos que empezar a ese cambio. Y entonces invitarnos a reflexionar sobre estos aspectos, hacernos parte, ser parte del problema, creo que es el paradigma que tenemos que trabajar entre todos. Y en este caso la educación y participar con los chicos, pero en realidad con la población en general, creo que lo hace altamente relevante. Si no damos ese paso, no lo podemos, no hay cambio posible. Lo mismo con los residuos. Y bueno, entonces bueno, es un tema hermoso y muchísimo para hablar y compartir. La verdad que sí, y te agradezco nuevamente, Bárbara, por haber captado además lo que queríamos transmitir, ¿no? Porque bueno, Bárbara nos acompaña muchas veces también en eventos de tipo técnico, reuniones técnicas, académicas, pero justo hoy queríamos llegar con otro mensaje, y creo que lo has hecho de manera acabada, es decir,
me quedo con una frase que para mí es clave y me ha hecho a mí reflexionar. El agua que no vemos, el agua que consumimos y no vemos. Entonces, bueno, es el gran interrogante y esperamos que este espacio, invitamos, veo que participa, bueno, mucha gente que nos viene acompañando ya en varias de estas charlas, y bueno, les invito a que nos propongan temas que quieran que abordemos en este ciclo de charlas para que todos en conjunto, como sociedad que vive en un desierto, bueno, podamos ir tomando conciencia de cómo podemos, cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos encontramos, contribuir para un uso y un consumo responsable del recurso hídrico tan escaso en nuestra provincia. Así que bueno, te agradezco Bárbara, te agradezco Aníbal, y les agradezco a todos. Ahí tienen en la imagen las distintas formas en las cuales pueden contactar al programa Agua y Mujer para dejarnos sus sugerencias, los comentarios y también, ¿por qué no?, los temas que quieran que abordemos en la siguiente charla. Así que bueno, gracias a todas, gracias, adiós Bárbara, adiós a todos. Yo les agradezco muchísimo también y bueno, estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten, y tanto para Marcela y Aníbal como para la gente que se ha conectado, en lo que pueda serles útil, tienen ahí mi contacto también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todos los que han participado, y nos vemos en el primer miércoles del mes de agosto a la misma hora. Adiós. Gracias.